Ahora sí, ahora sí. Bueno, أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Y vamos a comenzar hoy. Hemos terminado con la Sura Al-Fajr y hoy vamos a comenzar con la sura o el capítulo número 88 del Sagrado Corán, Suratul Ghashiyah. Es una sura mecana, es decir, que ha sido revelada en la Meca, y Al-Ghashiyah viene de Rishawa, esta palabra. Rishawa es cubrir, ya la hemos visto anteriormente, esta palabra. Entonces, la traducción del título de esta sura puede ser aquella que cubre, Al-Ghashiyah, pero también se la conoce como la sura de los eventos abrumadores. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué tiene este nombre. Y es que al principio hace una pregunta. ¿Hal ataka hadithul ghashiyah? ¿Acaso te ha llegado, acaso conoces el suceso del Ghashiyah? Vamos a ver ya qué es, pero primero vamos a hablar un poquito de, en general, de lo que habla esta sura. Vamos a comentar dónde fue revelada, cuántos versículos tiene, y ya vamos a entrar, inshallah, en el tema principal de esta sura, y vamos a llegar más o menos hoy, con la ayuda de Dios, hasta la leya número 11, inshallah. Muy bien, si nos da el tiempo. Entonces, esta sura va a hablar de tres temas, principalmente. Como saben, las suras mecanas, las que hemos venido viendo hasta ahora, las suras reveladas en la Meca, hacen un hincapié siempre en las creencias, especialmente en el monoteísmo, y llama la reflexión al ser humano de distintas maneras, siempre haciendo un hincapié especial en la creación, para que el ser humano reflexione. El Islam se basamentó de esta forma. Cuando el profeta, alayhi salatu wassalam, empieza a enseñarle a la gente los primeros versículos de las primeras, de los primeros capítulos o de las primeras suras del Sagrado Corán, vamos a ver que parece un tema casi hasta monótono, ¿no? Se habla de la creencia en un solo Dios, se habla del paraíso, se habla de las consecuencias que, digamos, tiene el hombre no sigue una vida correcta, y que también tiene un premio el seguir vida en el Sirat al-Mustaqim, en el camino recto, y se muestra al ser humano tanto el paraíso como el infierno, se lo describe para que justamente nosotros, los seres humanos, podamos imaginar, darnos una idea de lo que es. Porque por más explícito que sea el Sagrado Corán, nosotros nunca vamos a comprender realmente lo que es el paraíso, lo que es el infierno, cómo es, qué vivencias hay allí. Eso nosotros podemos dar apenas una idea. Vamos a hablar de eso en la clase de hoy. Entonces, habla principalmente de la cuestión de la creencia, del monoteísmo, y va a llamar la atención de los seres humanos hablando de la creación, cielo, tierra, las montañas. Va a hablar también de la profecía, de las responsabilidades del profeta Muhammad, y también va a hablar, y en la primera parte ya lo vamos a ir notando, de lo que es el Yawm al-Qiyamah, día del levantamiento
día de la resurrección, el día del juicio y de principalmente los castigos que habrá allí. Al principio y después empieza a hablar y a describir al paraíso. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam dijo al respecto del mérito de leer esta sura, este capítulo, que quien la recite, Dios le facilitará el cómputo en el Yawm. Es decir, quien recite Suratul Ghashiyah, quien reflexione sobre Suratul Ghashiyah, quien además de reflexionar y entender, lleve a la práctica aquello que deba llevar y deje o abandone aquello que lo va a desviar, quien obre en función a lo que dice Suratul Ghashiyah y el resto del Sagrado Corán, entonces Dios le dará facilitará, dará la facilidad del hisab, del cómputo en el Yawm. El Imam Sadiq alayhi salam, con respecto a la lectura de esta sura, de este capítulo, tanto en el rezo obligatorio como en los rezos nawafil, en los rezos superrogatorios, como se dice, dice que Allah lo va a colmar con su misericordia en este mundo y en el otro. Es que esto es una acción que tiene efecto en este mundo y en el otro, y lo resguardará del castigo. Entonces, bueno, estas recompensas, por supuesto, como siempre decimos, son para aquellos que llevan a la práctica el Sagrado Corán, porque de nada sirve repetir, leer repitiendo como loros el Sagrado Corán, si somos de las personas que nos mantenemos en el pecado o en los desvíos. Bueno, tenemos distintos tipos de vicios morales, siempre tenemos que ir corrigiéndolos a la luz del Sagrado Corán. En esta sura también tenemos la oportunidad de entender sobre los castigos que hay, porque comienza hablando de castigos, entender por qué los actos que realizamos tienen consecuencias y deben tener una consecuencia. Es decir, que cuando nosotros hablamos del castigo, no es que estamos diciendo, que siempre lo aclaramos, que Dios es un Dios castigador y que está esperando con una lupa, mirando a ver qué pecado vamos a hacer para castigar. No, Dios es perdonador, es compasivo, pero cuando nosotros vemos estos castigos tremendos, tenemos que reflexionar en que son el resultado de acciones tremendas, de acciones de injusticia, de acciones de maldad, que por supuesto deben alcanzar la justicia. Una persona que fue oprimida quiere realmente ver la justicia en este momento. Entonces, tiene que haber castigo, y el castigo también es perfecto. ¿Sí? La persona reflexiona, la persona vuelve a su clase, ambiente, en el mejor de los casos, en este mundo, y si no, será en última instancia. Muy bien. La sura comienza diciendo A'udhu billahi minash rajim, siempre digamos en Allah, de Shaitán, de Satanás, el lapidado. Rajim quiere decir el lapidado, al que se arrojaron piedras, que se traduce como maldito, literalmente el rajam es justamente la lapidación. Muy bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios simplemente misericordioso, dice, Hal ataka hadithul ghashiyah, hace una pregunta. ¿Acaso te ha llegado la noticia del Ghashiyah? Es el Ghashiyah. El Ghashiyah, como dijimos, el que cubre. Viene de Rishawa, ¿sí? Algo que cubre, algo como un velo, algo que, digamos, que tapa, que envuelve, también como un velo. Pero también es algo que abruma. Entonces,
algunos lo traducen como el suceso abrumador. La cuestión es que esta palabra, Gashia, y este evento que está nombrando, que es Hadithul Gashia, ¿sí? El hecho, el suceso, el evento, ¿ya? Tiene dos interpretaciones. Una interpretación es que en ese momento, en el día del juicio, en el Yom Qiyamah, van a estar reunidas todas las personas que hubo y que habrá en este mundo. Todas al mismo tiempo, es decir, desde Adán hasta el último hombre de la tierra, todo, sin diferencia de épocas, van a estar reunidos en ese día, de una forma en la que va a estar todo, podemos decir, cubierto de gente. Así vamos a ver la presencia de todas las personas que hubo en la historia de la humanidad o de esta generación adámica, por lo menos, porque hemos explicado también esa cuestión de Adán, que bueno, nosotros somos hijos de una generación adámica. Ahora, la esencia humana, la creación de la esencia humana es otra cosa, y Dios sabe más, lo que habrá, lo que hubo y lo que hay, quizás en otros lugares del universo, ¿no? Pero de nuestra generación adámica, entonces podemos decir, van a estar todos, absolutamente todos, todas las familias de seres humanos reunidas en ese momento. Entonces, esa es una de las interpretaciones de esta palabra Gashia, porque va a estar todo cubierto, ¿sí? de las personas. Muy bien. Después hay otra interpretación. También, aunque la primera, esta que hemos dicho, es la más adecuada, es la que la mayoría de los intérpretes del Sagrado Corán, de los Mufassirín, sostienen. Hay otra interpretación que dice que no, se llama Gashia porque dice ese día van a estar cubiertos los rostros de los incrédulos por el fuego. Bueno, también puede ser. Pero bueno, aparentemente la primera es más corta. Entonces, continúa acá, Dios le está hablando al noble profeta del Islam. Le está ataca. ¿Acaso te ha llegado? ¿Acaso has conocido este caso? El hadith de la Entonces, Wujuhun yawma idin khashi'a, ¿sí? ¿Qué sucederá en ese día? En ese día, dice, habrá rostros que estarán abatidos. Y eso es porque en esta vida no han aprovechado la vida. Entonces, el enfrentarse al juicio y al infierno, ¿sí? Es decir, es como una persona que realmente en ese momento va a ser juzgada, como una persona que es juzgada aquí en el mundo, ¿no? Entonces es una persona que ha cometido grandes crímenes. Si comete grandes crímenes y sabe y es consciente de los crímenes que hace, muchas veces la gente no es consciente, por eso también hay una filosofía del castigo, que muchas veces la gente no es consciente hasta que se enfrenta al castigo que va a recibir por lo que hizo. Entonces es como una persona que ha cometido muchos crímenes, asesinatos, no sé, y está frente al juez y sabe que el juez ya lo va a condenar, sabe que el juez lo va a mandar a la cárcel, sabe que en la cárcel lo va a pasar muy mal, lo van a golpear, lo van a maltratar, lo van a dar alimentos contaminados, y va a estar ahí para siempre. No va a salir, va a tener cadena perpetua. La persona, tu rostro no va a estar alegre, su rostro va a estar realmente abrumado, aquí, abatido. Y eso es porque realmente en ese momento el semblante de las personas reflejan lo que van a recibir. Por eso dice wuyuh, ¿sí? El wajh es el rostro, wuyuh es el plural de rostros, de rostros, de los rostros. Y en ese día se van a conocer los rostros de esa manera. Rostros que van a estar humillados, rostros que van a estar llenos de temor, porque en ese momento se dan cuenta
de que la promesa de Allah era verdad. Entonces, también nosotros, mientras que tenemos vida, mientras que el libro de las acciones está abierto, tenemos que escribir lo mejor en ese libro, no esperar a estar enfrentados a Allah el día del Yawm al-Qiyamah y recién ahí darnos cuenta de lo que hemos hecho en este mundo. No, ese es el momento para que nuestro rostro, inshallah, no esté humillado en ese día. ¿Sí? Entonces, es amilatun nasiba, tasla naran ahma. Dice que en ese día estarán los rostros cansados, fatigados, desesperados, pero también de esta forma, ¿no? Fatigados, cansados. Y esto tiene una interpretación que hacen los exégetas, y es que el hombre en esta vida realmente se cansa. El hombre en el dunya y el hombre que está casado con el dunya, el hombre que digamos, tiene un amor exagerado por el dunya y termina siendo esclavo del dunya, realmente se cansa del dunya, es decir, todos los esfuerzos que hace por permanecer en dunya, todos los esfuerzos que hace por obtener todo del dunya, ya sea la belleza, ya sea el dinero, la riqueza, el amor, todo lo quiere tener en el mundo. No se olvida del otro mundo, pero como también hablamos de eso la semana pasada. Y aquí también hace alusión a este tema, ¿no? El hombre queda abatido, queda totalmente cansado. Y entonces llega el Yawm al-Qiyamah cansado. Porque todos esos esfuerzos que hizo ya no tienen sentido, ya el dunya terminó, ya quedó hace quizás miles de años. ¿Dónde está ahora el faraón, por ejemplo, en el Barzaj? ¿Qué tiene el faraón ahora en el Barzaj? ¿Cuánto oro acumuló? ¿Cuántos esclavos? ¿Cuánto se esforzó por llegar al poder, por mantener el poder? Sin embargo, hoy ¿dónde está? Hoy en el otro mundo, ¿qué es lo que de todo eso? ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevaron esos grandes hombres que han invadido, que han masacrado para tener poder? ¿Dónde están ahora? Están en el Barzaj, con los rostros cubiertos de, digamos, de negrura, abrumados, tristes, y saben lo que van a ser resucitados y van a ser juzgados, y en el momento del día de juicio, en el momento donde van a recibir el castigo grande. En el Barzaj tiene castigo, pero no se compara con el castigo del infierno. Entonces ahí el hombre se da cuenta y llega con ese rostro humillado. Entonces nosotros realmente debemos preocuparnos por ambos mundos, por el dunya y tomar de él lo justo y necesario, y por el otro mundo más que por este mundo. Porque realmente, si nosotros vamos a permanecer en este mundo 70, 80 años, 60, 40, no sabemos, y el otro mundo es eterno, bueno, entonces hay que prestar más atención al otro mundo sin descuidar este mundo. Que este mundo no nos esclavice, tomar de este mundo lo justo y necesario, las herramientas que nos conduzcan hacia el otro mundo bien. Entonces necesitamos también lo material, porque si tenemos hijos a cargo, mujeres, no sé, empleados, no sé, lo que fuera, nosotros debemos hacernos cargo para no oprimirlos, también ganarnos el paraíso de esa forma. Entonces, preocuparnos por eso. Pero dice, bueno, una interpretación es que la gente llegará de esta forma, ¿no? Justamente por todo lo que trabajan en este mundo, sobre todo los incrédulos. Y hay un tema acá, que es que todo ese esfuerzo es un esfuerzo egoísta. Cuanto más pegado está el hombre, cuanto más esclavo es el hombre de este mundo, el hombre se vuelve más y más egoísta, al punto de que ya no quiere compartir su felicidad, su riqueza, ni siquiera con sus hijos, ni siquiera con sus hijos. El hombre se vuelve cada vez más solo, más egoísta. Y en ese momento
en donde estará solo justamente, va a entender que ha perdido el carácter. Por más que haya acumulado lo que haya acumulado, ha perdido completamente. Hay otra opinión al respecto del significado de esta ley, que dice que en realidad estarán así porque están viendo el castigo infernal, parte del castigo. Perdón, entró una llamada y que se cortó el audio. Si me escuchan bien. A ver, tengo el micrófono. Bien, entonces, bueno, como decíamos, otra interpretación es que en el infierno tendrán un castigo en donde también tendrán que hacer trabajos agotadores, ¿no? Pero bueno, la primera interpretación, por supuesto, es mucho más adecuada que esa. Muy bien, y continúa hablando de fuego, de bien. Dice, taslanaran amia. Dice, entrarán en un fuego abrasador. Y en un fuego que es permanente. Y en un fuego y en un calor, digamos, que además le va a dar sed a la persona. Es decir, que es un sufrimiento físico, ¿sí? No solamente espiritual, sino físico. Los castigos, como los disfrutes en el paraíso, son tanto espirituales como físicos, justamente porque en este mundo también tenemos estas vivencias, ¿no? Espirituales y físicas. Entonces, dice que es un fuego tan ardiente que va a dar mucho calor, obviamente, y va a dar sed. Y va a ser continuo, ¿sí? Va a tener una continuidad. Es decir, la persona va a quemarse constantemente allí, por eso utiliza este verbo tasla, que explica, que viene de la raíz sali, que significa cuando permanece, cuando se queda. O sea, la persona entra en el fuego y permanece en él, queda en él, y el castigo no termina, sino que se va aumentando, se va como perfeccionando, vamos a decir. Va siendo cada vez más, dice, hasta que se despierta la sed, una sed que no se puede calmar, y entonces el ser humano va a tener que beber algo. Entonces dice, tusqa min aynin aniya, laysa lahum ta'amun illa min dari'. Fíjense cómo Dios va describiendo este castigo y entonces nos va haciendo imaginar un calor abrumador. Los que estuvieron en Buenos Aires, los que están en Buenos Aires saben esta semana que fue la semana, dicen, el lugar del planeta más cálido, dice que fue Argentina, y saben calor que es insoportable que pasamos. Sin embargo, eso no es absolutamente nada comparado con una chispa del fuego del infierno. Dicen, por eso el Corán nos hace imaginar las cosas, y los hadices, que a veces incluso en los hadices se describe, o se explica la cuestión. Por ejemplo, hay hadices que dicen que una chispa del fuego del infierno puede, dice, quemar el mundo entero. Entonces nosotros realmente no podemos comprender. Y podemos apenas imaginar, y hasta ahí nomás. Si el fuego, con el calor de ayer, a mucha gente la mandó al hospital, y tal, imagínense esto, ¿no? Lo que es. Y que además es constante y que además se va como perfeccionando cada vez más. Y además da una sed. Entonces el resultado de esta sed, ¿qué es? Dice que se les dará de ver de un manantial hirviendo. De un manantial, dice, de un agua que está en su punto máximo. Como hemos explicado en otras oportunidades sobre el agua del Jamín, por ejemplo,
que es un agua que se da de beber en el infierno y que destruye todo lo que hay en el cuerpo. O sea, a medida que va entrando en el cuerpo, digamos, o la materialización de lo que fue la persona en este mundo, perdón, en el otro, va derritiendo todo lo que hay en la persona y eso se convierte en otro líquido que se le vuelve a dar de beber y así. Es digamos, un castigo constante y que se va haciendo cada vez más intenso. Y entonces habla de este agua, viendo de esta forma, y también habla del alimento. Y no tendrá más alimento que este baré. ¿Qué es el baré? Bueno, el baré, según Ibn Abbas, es un árbol que tiene fuego, dice, y que bueno, puede llegar a quemar todo el planeta con este fuego. El profeta, alayhi salatu wassalam, les dijo que el baré es una planta que hay en el infierno, como los cardos secos, que dice que es amarga y que está podrida y que es ardiente, que arde. Y también hay un vocablo que utilizan en árabe, tarea, que se refiere al cardo cuando está seco, a los cardos cuando están secos, cuando están así amarillos duros. Entonces, por eso Dios lo llamó de esta forma. Muy bien. Entonces, ¿cuántos que han obtenido su alimento del ilícito? ¿Cuántos que han obtenido su alimento del sustento de los pobres? ¿Cuántos que se han quedado con todas las porciones de la torta y solamente dejaron caer miguitas para que se coman los demás en este mundo? ¿Cuántos niños sufren hambre culpa de unos cuantos pocos? ¿Cuántos ancianos quedan desamparados, quedan en la calle porque sus propios hijos los dejan en la calle, toman sus casas, todo? ¿Cuánta gente se mete, digamos, con el sustento de los demás, roba el sustento? Todo eso también tiene un castigo. Por eso esta cuestión del alimento, laisa lahum ta'amun illa min dareh, la yusmi, la yughni ju'. Fíjense lo que dice, que no les va a hacer de provecho todo. No les va a saciar el hambre, el alimento del paraíso. Y esto, justamente este castigo que habla del yo, del hambre, que habla del alimento, que habla de la sed, tiene que ver justamente con la sed y el hambre que hicieron pasar esas personas a otros en este mundo. Por eso sufren un castigo en donde no pueden saciar su hambre ni su sed, y que lo único que tienen para beber y para comer es este cardo, digamos, ardiente, y este agua de estas fuentes que brotan del infierno, que es agua hirviente. Y que además necesitan comer y beber de esto, que sufren por la sed abrumadora que tiene el agua. Este es un castigo que tiene que ver justamente con aquellos que se han quedado con el alimento de los demás, o que, bueno, también han disfrutado de grandes alimentos, de grandes banquetes, mientras los pueblos pasaban hambre. No puedo dejar de recordar cuando el imperio persa cumplió 2500 años de antigüedad, que este maldito, el último ya, Reza Pahlaví, hizo una gran fiesta en Irán antes de la Revolución Islámica. Fue más, creo que es el hecho más asqueroso que cometió, y que eso provocó que la gente ya no aguante más y salga a las calles y se dé el triunfo, alhamdulillah, el triunfo de la Revolución Islámica. Para dar algunos detalles de lo que
de lo que fue esa fiesta, mientras que el 60-70% de los iraníes tenían hambre, pasaban hambre realmente. Y mucha gente moría de hambre, moría de frío, y el petróleo iraní casi todo se mandaba para Inglaterra, para que este hombre siga en el poder. Dicen que la comida se mandó a traer desde restaurantes de Francia en avión. Imagínense esto, de los grandes, de los mejores restaurantes de Francia, mandaron la comida en avión hasta Shiraz, donde se realizó esta fiesta. Dicen que se prepararon carpas de mucho lujo para que allí estén hospedados, porque se hizo como ser al aire libre, en un lugar histórico de Persépolis, que se llama, esta fiesta que es una zona medio desértica, y bueno, entonces hicieron poner carpas para los reyes, los presidentes, todos los invitados que hubo. Entre ellos estaba la realeza de Inglaterra, de España, todos los grandes reyes ahí. Grandes digo no por su grandeza moral y espiritual, sino por el poder que han acumulado en este mundo, de los países árabes, etc. Estaban todos, y dicen que había 3 o 4 kilómetros de seda que se utilizaron para construir esas carpas lujosas. Nada más de analizar esto, de pensar esto, mientras que había gente que moría de hambre literalmente, o sea, fallecían porque no podían comer nada. Entonces realmente uno ahí entiende este tipo de castigos de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque cuando leemos esto decimos, pero ¿cómo? Dios es Rahman, es Rahim. Bueno, parte de la misericordia de Allah es castigar hacia los opresores. Es castigar así a aquellas personas que no merecen. No merecen. Entonces, hasta acá vine hablando del infierno y después va a empezar a hablar del paraíso. Para no hacer tan larga la clase, porque ahora vamos a entrar en el paraíso y lo vamos a dejar especialmente para la clase que viene, inshallah, la descripción muy linda que hace del paraíso. Vamos a decir esto, ¿no? Que realmente cuando el Sagrado Corán nos muestra estas características, tanto del paraíso como del infierno, como dijimos nosotros, por más que lo describa de una forma tan clara, porque nos está hablando, por ejemplo, en este caso, las últimas aleyas que leímos, de un castigo que va a dar mucho calor, y va a dar sed, y va a dar hambre, y cuál va a ser la bebida y el alimento que se va a comer y a beber en ese momento. O sea, es bastante descriptivo. Sin embargo, nosotros realmente no podemos. Es como a un bebé que esté en la panza de su madre y que le digan, por ejemplo, no sé, que puede comer una pizza, ¿sí? Y que la pizza se la van a traer en moto, desde una motocicleta, desde una pizzería que está, no sé, a 15 calles de su casa. No puede comprender eso, no puede entender. Nosotros mismos no podemos comprender lo que es el paraíso. Cuando, inshallah, hablemos la próxima clase del paraíso, hay un montón de cosas lindas que vamos a agregar al tafsir. A mí me gusta hablar del paraíso mucho porque realmente hay descripciones en los hadices que son maravillosas. Y así todos nosotros no nos podemos imaginar eso. O sea, por ejemplo, para recorrer la entrada de uno de los palacios del paraíso, vamos a estar, no sé, 500.000 años volando y sobrevolando ese lugar. ¿Cómo comprender eso? 2.000 años sobrevolando, no me canso, ¿cómo es? Podemos comprender todo eso, ¿se entiende? Entonces, la cuestión es que el Sagrado Corán nos da una idea de las cosas. Nos da una idea de lo que es el infierno, nos da una idea de lo que es el paraíso.
y los hadices también. Pero nosotros es imposible que entendamos realmente lo que es, cómo funciona, cómo vamos a estar allí. Es muy difícil para nosotros. Es exactamente lo mismo que, por ejemplo, a un bebé de 4 meses de gestación, o sea, todavía no nació y es diminuto, como más chico que la palma de una mano. Uno le diga, por ejemplo, no sé, que existe un rascacielos. ¿Cómo entiende una criatura así que existe un rascacielos? Que puede haber un edificio de 50 pisos. Puedo entender. Es algo que se puede llegar a explicar de alguna forma. No lo va a entender. Tiene que vivir. Entonces, hay una añoranza sí que hay en el ser humano, por un conocimiento previo que tiene de estar en ese lugar, de estar en el paraíso. Pero, bueno, ya vamos a hablar del tema, porque si no lo vamos a hacer muy largo y me estoy metiendo en otro tema que tiene que ver con la memoria que nosotros tenemos de aquello que hemos vivido antes de nacer y por qué hoy nosotros, el ser humano, busca eso de alguna forma. Pero me estoy metiendo en otro tema que es para la clase. Bueno, hemos llegado entonces a la aleya número 7. Vamos a dejarlo aquí porque ahora empiezo a hablar del paraíso y ya es otro tema que podemos aprovechar mejor. Pero bueno, inshallah que se beneficien, inshallah que prestemos atención, que leamos el Corán con más atención a partir de las clases y a partir de analizar las aleyas del Sagrado Corán a la luz del tafsir, de la exégesis, para comprender mejor nuestra vida y qué vamos a hacer con nuestra vida de acá a nuestro último suspiro, inshallah. Ese es el objetivo, digamos, del Sagrado Corán, o sea, es la guía para el hombre. Entonces, tenemos que comprender bien, tenemos que conocer bien el mapa, el GPS que nos muestra Allah para llegar al camino de la felicidad, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos, Dios mediante, inshallah, el próximo martes, si Dios quiere, en nuestra clase de tafsir.